esperando este momento especial. Y no estoy sola, conmigo se encuentra una persona muy especial, muy querida, que muchos de nuestros amigos ya lo conocen, es el hermano Víctor Sánchez. Hermano Víctor, buenas tardes, feliz sábado. Buenas tardes, hermana Nefer. Muchas bendiciones, feliz sábado, un día muy especial donde esperamos con los brazos abiertos este día. Así también sean todos bienvenidos, todos los que están conectados, igualmente la visita, que sé que muchos se están conectando ahora mismo de diferentes países, como República Dominicana. También vemos personas de Venezuela conectadas, España, los Estados Unidos. Así es que sean todos bienvenidos a esta programación especialmente para ustedes, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermano Víctor, así es. Y bueno, de pronto en mi país en ese momentito no hay representación, pero yo sé que más tarde va a haber, y es la linda Colombia, hermano Víctor. Amén, amén, amén. Amén. Así Ese país es, que estoy deseando visitarlo. País hermoso ese. Bueno, hay que hacer planes en el Señor y yo sé que le da la oportunidad de visitar. Bueno, mi hermano Víctor, la verdad es que vamos a tener un programa muy especial con la ayuda de Dios. Y antes de avanzar con esa programación, debemos darle la bienvenida a nuestro invitado de invitados. Hermano Víctor, quisiera usted, por favor, tener una palabra de oración. Damos la bienvenida a nuestro amigo infalible, Cristo Jesús. Amén, vamos a orar. Así es que cada uno de los hermanos y visitas que está conectado a esta hora, le invito a que donde estén, inclinen su rostro, el que pueda ponerse de rodillas que se ponga, cerrar sus ojitos y pedimos la presencia de nuestro Señor Jesucristo para que nos dirija en este día. Oramos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea su nombre, Señor. A esta hora, Señor, le damos la bienvenida, Señor, a tu iglesia, a esta hora en esta conexión, Señor, para que cada uno, Señor, de los que están conectados, Señor, permanezca ahí hasta el final. Ayúdenos, Señor, ayúdenos, Padre amado, para tener esta transmisión, que todo sea en su nombre, Padre. Diríjanos, que sea usted, Padre, que nos dirija en este día. Todo lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano Víctor. Así es, mi hermano Víctor, que con ese pensamiento en mente, yo le cedo el turno, le cedo la palabra y pido que el Espíritu Santo lo acompañe en la meditación en esta hora. Bueno, muchas gracias, hermana Nefer. Igual muchas gracias a nuestro hermano Fernando, a ustedes por la invitación una vez más a este bendecido ministerio. Miren, mis hermanos, el Señor hoy ha enviado un tema bien interesante, bien interesantísimo para todos. Pero tenga usted su Biblia en mano, su libreta y con qué escribir. Porque realmente que hoy vamos con un tema bien importante. Y recuerde bien, recuerde que no voy a decírselo todo, sino más bien a encaminarle para que usted pueda confirmar lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. Y el título del mensaje de hoy, hermanos, el título del mensaje de hoy lleva por nombre lo que la Biblia dice de los engaños del tiempo del fin. Miren, hermanos, voy a iniciar este tema con una pregunta que me hizo un hermano y amigo. Él me dice, Víctor Sánchez, me dice él, Víctor Sánchez, en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, escrito por el apóstol Juan, identifica la verdadera iglesia de Dios, ¿verdad? Le digo, sí. Y me dice, ¿y de qué modo describe Dios
en el capítulo 12 a su iglesia verdadera. ¿Y cómo explica la Biblia estos símbolos? Me dice él. Pues le dije a él, como te digo a ti, quiero que abran su Biblia. Quiero que todos abran su Biblia porque vamos a leer. ¿Entienden? Y buscamos en el Nuevo Testamento, porque esa pregunta es muy interesante y especial, dado que está pues mencionándonos un capítulo clave del libro del Apocalipsis, que es el capítulo 12, y aquí comienza lo que es la profecía bíblica, la escatología bíblica, que es el capítulo 12. Y cuando hablo aquí de escatología bíblica o escatológico, esa palabra significa el fin, el final, el tiempo del fin. Y en el capítulo 12, en una visión que el apóstol Juan recibe de parte de Dios, en esa visión hay elementos simbólicos donde aparece una mujer embarazada, hermano, que está a punto de dar a luz con dolores de parto. Y aparece un dragón de 7 cabezas rojo que está intentando devorar al niño que la mujer va a concebir. Y todo esto leído es una escena simbólica, hermanos, que tiene un sentido específico. Cuando se habla aquí de la mujer, es un símbolo de la iglesia del pueblo de Dios en diversas etapas o épocas. Por eso le invito y vamos a leer y buscamos en el capítulo 12 del Apocalipsis y el versículo 1. Y nos dice la palabra del Señor: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Noten el lenguaje, hermano. Es un lenguaje figurado simbólico. Esta señal, como le llama Juan, nos muestra a esta mujer que está vestida del sol, que es la luz del evangelio. Y esta tiene una corona de 12 estrellas, muy probablemente indicándonos aquí las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Y esto aquí es una integración del pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios, en el contexto del versículo 1, ¿qué nos dice? Que está encinta, o sea, embarazada. Se está refiriendo a la encarnación del Mesías, de Jesús, que vendría a la tierra, que vino y nació en el siglo I, y que Satanás, subrayen esto aquí, y que Satanás utilizó los poderes políticos de su momento. ¿Para qué? Para intentar destruir a Cristo desde su nacimiento. Y recuerden bien, que yo sé que ustedes recuerden bien esa historia de Herodes, que mandó a matar todos los niños en Belén. ¿Detrás quién era? Detrás era Satanás, ese dragón. Y un símbolo también doble. ¿Por qué? Porque se implica o se relaciona con el Imperio Romano, que en ese momento era el imperio gobernante y dominante. Y lo que vemos aquí es una guerra, una batalla de Satanás contra el pueblo de Dios y de Cristo. Por eso se describe el símbolo particular de la mujer. Es una referencia a la iglesia. Y hay otros pasajes que quiero brevemente citar, donde muestra a la mujer como una esposa o como una mujer. Pablo aquí habla del pueblo de Dios, por ejemplo, como la iglesia. Vamos a ver qué nos dice. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Dice la palabra de Dios: porque os celo con celos de Dios, pues os es desposado
con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Jesús. Ojo aquí, hermanos. Pablo, refiriéndose a Cristo, está hablando a los hermanos de Corinto, a la iglesia de Corinto, y está pues hablando de un lenguaje de esposos en el plano en que Cristo es el esposo y la iglesia su esposa. También nos dice en Apocalipsis 19, versículo 7 al 9. Vamos a ver qué nos dice, hermano. Dice la palabra de Dios: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha desposado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pero dice el versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Escuchen, en otras palabras, el Señor protegió a su iglesia en el pasado, simbolizada por una mujer. Y esa misma mujer o esa misma iglesia será protegida hasta el final para ser esposada completamente con Cristo cuando Él venga. Bueno, y aquí me preguntarán, ¿y cuál es el fundamento o la misma esencia de la verdadera iglesia de Dios? Pues le digo, hay un texto que quiero mencionar, que lo escribió Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Aquí Pablo refiriéndose a la iglesia, y leemos en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le está escribiendo a Timoteo, mira, si yo tardo, tú debes conducirte de esta manera en la casa de Dios. Pero ahí mismo, sinónimo de la casa de Dios, él menciona que es la iglesia, o sea, casa de Dios. La iglesia son frases, son expresiones sinónimas. Dice él en el texto que la iglesia de Jesucristo es, ¿qué es? Es columna y baluarte de la verdad. Así es que el fundamento, la esencia de la verdadera iglesia de Dios, número uno, es columna y baluarte de la verdad. Y no de un poco, sino de toda la verdad. Miren, hermanos, en un momento acabamos de escuchar que la verdad es la característica fundamentada de la iglesia verdadera y correcta. Y esa verdadera es descrita como una mujer, pero también la iglesia caída o falsa es descrita como una mujer, pero no como una mujer pura o una mujer limpia, sino como una mujer prostituta. Por eso vamos a ver qué nos dice Apocalipsis, el capítulo 17 y versículo 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver qué nos dice. Y vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y dice el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas,
y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominación y de la inmundicia de su fornicación. Y dice el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hermanos, en el capítulo 12, Juan ve una mujer pura siendo perseguida. ¿Por quién? Por el dragón. Pero ahora en el capítulo 17, ve otra mujer, una ramera, y que se prostituye con la ley de la tierra. Y aquí quiero aclarar algo, que no se está hablando de una prostitución literal. Se está hablando de una prostitución espiritual en el plano bíblico, profético y apocalíptico. Esa es una adulteración de la verdad. Cuando el pueblo de Israel se iba en pos de los ídolos o se alejaba de la presencia de Dios y violaban los mandamientos, pues Dios le llamaba ramera prostituta. Y en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia se pervierte y se tuerce, llega a ser una iglesia pervertida, una iglesia ramera en el plano espiritual. ¿Qué nos dice San Juan 8:44? Dice la palabra de Dios: vosotros sois vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Miren, hermano, la iglesia estaba fundamentada en la verdad, y que la mujer del Apocalipsis, capítulo 17, que representa esa iglesia adulterada, no está fundamentada en la verdad, sino que predica la mentira, predica los engaños. Y dice Jesús que el diablo ha permanecido en el error y no ha permanecido en la verdad. Pero hay otro texto que quiero citar, que se encuentra en Mateo, capítulo 13, versículo 24 en adelante. Mateo aquí registra una parábola que dijo Jesús a sus discípulos y a una multitud. Dice que un agricultor plantó buenas semillas en su campo, pero su enemigo plantó cizaña en el campo. Pero cuando los peones observaron todas las cizañas y preguntaron, ¿de dónde salieron? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que pues que vayamos y la arranquemos? Respondió Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 37 al 39. Vamos a ver qué nos dice. Dice, respondiendo él, o sea Jesús, le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del malo. Dice el versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Dice Jesús en esta parábola que quien sembró el mal en esta tierra no fue Dios, sino Satanás, el enemigo de Dios. Y todos los engaños que han ocurrido dentro y fuera de la iglesia, responsablemente, no es Dios. Dios no necesita que nosotros lo justifiquemos. Pero en este caso, la Biblia y el propio Jesús es quien lo justifica. El malo no se origina, o el mal no se origina en Dios.
el mal se origina en Satanás. Y esa mujer que describe el Apocalipsis, capítulo 17, se fundamenta en Satanás. Se fundamenta en el dragón del Apocalipsis, capítulo 12. Y se fundamenta en las dos bestias mencionadas en Apocalipsis, capítulo 13. Miren, hermanos y amigos, para resumir esto de una manera extraordinaria, vamos al principio de que Israel en el Antiguo Testamento tenía un esposo que era Dios. En el Nuevo Testamento, la esposa es la iglesia y el esposo es Cristo Jesús. Y el antagonista Satanás, el engañador, el padre de mentira, es también esposo de una mujer registrada en Apocalipsis 17. Ahora bien, hermanos, ese Dios de amor que hablamos, ese Dios es el Cristo Jesús. Y ese Cristo Jesús tiene una señal, tiene una marca. Como dice Ezequiel 20:12, dice, les di mis sábados, escuchen bien, les di mis sábados para que fuesen por señal entre mí y vosotros. O sea, la señal de Dios es el Shabbat, el sábado. Y su esposa tiene que obedecer esa señal, marcada con esa señal, que es el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero si no sabían, escuchen, el esposo de la mujer del Apocalipsis 17 también tiene una marca registrada, tiene una señal. O sea, si esa señal de Dios es un día, esa señal o esa marca de Satanás también tiene que ser un día, hermano. Van a entender ahora un poquito mejor. Como Satanás no ha podido con la verdad, ni ha podido destruir los verdaderos cristianos, pues dijo, voy a mezclar la verdad para que cada uno se confunda, para que nadie pueda conseguir a Cristo. Eso dice Satanás. ¿Y qué pasó en el año 321? Constantino decretó adorar día domingo, una tradición que no está en la Biblia, una tradición que no es bíblica, y al final va a ser el conflicto, o está siendo el conflicto entre el bien y el mal. Dios tiene un día, Satanás tiene un día. Dios el sábado, el día de Satanás, ¿cuál es? Domingo. Ay, hermano. Y por allí es que se direcciona el conflicto del tiempo del fin entre Satanás, entre un esposo que es incorrecto y mentiroso, y nuestro Dios, Cristo Jesús, que es completamente correcto o correctísimo. Ese es el Dios de salvación, de misericordia, el Dios que espera tu arrepentimiento de corazón, el Dios que siempre está ahí cuando más lo necesita, porque ya estamos viviendo el fin del tiempo del fin. Busca de nuestro Señor a tiempo, porque cuando Cristo venga, no vas a buscar a una iglesia porque mejor cante o baile o toque un mejor instrumento, porque mejor vaya vestido a la iglesia, porque más lengua hable, ni por el color de piel, ni por la mejor prédica que dé. Cristo dijo, hermanos, cuando yo venga, dijo Cristo Jesús, cuando yo venga, yo vengo a buscar una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Deja que el Espíritu Santo entre en tu vida.
Deja que el Espíritu Santo entre en tu vida, hermano. No pierda tiempo. Amén. Hermano Víctor, el Señor le bendiga grandemente. Y estamos en tiempos en que necesitamos conocer estos mensajes proféticos, porque la verdad es que cada día va quedando menos tiempo para prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Cuando somos conocedores de esa gran verdad, cuando podemos desenmascarar los engaños, como usted lo decía en un comienzo, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y en ese momentito está enfocado en distraernos, en engañarnos, en mezclar una solemne verdad con un poquitito de mentira y ese mensaje ya queda desvirtuado. De modo, hermano Víctor, que el Señor le bendiga y con la ayuda de Dios debemos seguir preparando mensajes como estos, mensajes proféticos, porque qué bueno, nosotros que de una u otra forma el Señor ya nos ha permitido un avance en el camino del Evangelio, necesitamos reforzar. Y para aquellos amigos que están dando la oportunidad de conocer al Señor, también es supremamente importante conocer mensajes solemnes como estos. Hermano Víctor, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Toda la gloria y la honra a nuestro Dios, que se lo merece. Amén. Y para Amén. todos los hermanos que se preparen y preparen sus hijos mentalmente, porque está a la vuelta de la esquina. Nuestro Señor está a la vuelta de la esquina y lo están viendo, y estos son finales y la gente no quiere entender esto. Y esas son las prédicas que el pueblo necesita. ¿Me entiendes? Esas son las prédicas que el pueblo necesita ahora, actualmente. ¿Me entiendes? No mensajito bonito, no. Lo que en realidad el Señor dice con su palabra del tiempo del fin, lo que se está acercando, que está ahí ya. Amén. Así es, así es. No, hermano, y es que todo lo anuncia. Hermano, la naturaleza habla de ese pronto regreso de nuestro Señor Jesús, el día a día, los conflictos familiares, la descomposición en la sociedad, la pérdida de valores. Bueno, hermano, yo digo de que definitivamente el Señor está a pasos agigantados y permitiéndonos que nosotros a través de programas como esto nos fortalezcamos nosotros y ayudemos a otros también a conocer este mensaje, porque el Señor quiere venir a recoger a su pueblo. Definitivamente este mundo ya no da más.